La polémica que ha mantenido en vilo al país y se concentra en una corte en Orlando, esa corte en la que ya les mostramos, se han hasta golpeado en las madrugadas para tener un lugar presenciando otro capítulo del juicio contra Casey Anthony. De lo más reciente nos habla Diana Montaño. Este día, la Fiscalía en el caso contra Casey Anthony afirmó que buscan información referente a una mujer que en algún momento fue compañera de celda de la acusada y cuyo hijo murió en circunstancias similares de las que, según la defensa, murió la pequeña Kaylee de 2 años. Según dijeron, el hijo de April Wellen, de 15 meses de edad, murió en una piscina y el cuerpo fue descubierto por el abuelo del menor. Aunque Wellen asegura que ella nunca habló con Anthony, no sabe si alguien más le contó su historia. Esta información la generó una persona que llamó a la oficina del sheriff del condado de Orange, asegurando que ambas mujeres tuvieron contacto. Un vocero de la oficina del sheriff asegura que estas mujeres pasaron 5 días juntas. Sin embargo, no existe ningún récord policial que pueda probar que eso realmente sucedió. Este día, expertos informaron que análisis en la alfombra de la cajuela del auto de Anthony mostraron la presencia de cloroformo, químico con el que, según la parte acusadora, Casey Anthony adormeció a su hija para luego asfixiarla poniéndole cinta adhesiva en boca y nariz. Sin embargo, aún siguen las dudas respecto a las pruebas de ADN realizadas a dicha cinta. Para Sepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Reaparece con nosotros la abogada criminalista ex jueza Ada Pozo. Un gusto tenerla con nosotros aquí otra vez. Igualmente. ¿Qué le ha llamado más la atención de estas últimas horas? Bueno, hoy yo creo que vimos en la corte dos bombas caer. Una fue que se habló de esta muchacha que supuestamente estuvo presa al mismo tiempo que estuvo la acusada en este caso y que tuvo la tragedia de que se le murió un hijo ahogado y que da la casualidad que a ese niño ahogado, que era más o menos de la misma edad que la niña víctima en este caso, el papá, o sea, el abuelo de la niña fue la que la sacó del agua, fue el que llamó a la policía. O sea, el cuento se parece mucho al cuento que ha dicho la defensa cuando empezó el caso de lo que supuestamente le pasó a esta niña. Ahora, eso lo hemos oído todos, el público. Obviamente el jurado en este caso todavía no ha oído eso. Y no pienso que lo van a llegar a oír. ¿Por qué? Porque para el jurado poder llegar a oír eso, tuviera que la fiscalía comprobar de que Casey habló con ella, o habló con alguien que le contó a ella lo que le había pasado a esta muchacha, al niño de esta muchacha. Y ya sabemos que esta muchacha, la de que el hijo se ahogó, ha dado declaraciones de que ella nunca ha hablado con Casey Anthony, de que ella nunca ha tenido, ni la conoció, que sabe que sí, ella estuvo presa en la cárcel al mismo tiempo, ella estuvo ahí 5 días en la misma cárcel, pero no estaban ni en la misma celda, ni ella nunca tuvo ninguna conversación con ella. O sea, que a la fiscalía tuvieran que encontrar a alguna persona que diga y que sea creíble, porque acuérdate que esta persona más probable va a ser una presa también que estuvo en la cárcel. Va a tener que encontrar a alguien que esté dispuesto a decir, sí, yo hablé con Casey y yo le conté a Casey con lujo de detalle el cuento de lo que le había pasado al niño de esta muchacha, claro, para que el jurado pueda llegar a oír eso. Sin esa persona, el jurado nunca oye lo de esta muchacha. Hay muchas iniciales en estos juicios, 3 letras ADN o DNA, si se dice en inglés, y lo que genera una complicación para abogados, para fiscales, de lidiar con esas situaciones. Su experiencia y lo que piensa en este caso. Bueno, la ciencia de ADN, como sabemos, es una ciencia muy complicada. O sea, hoy en día todos hemos oído mucho hablar del ADN y vemos los casos en televisión y en las películas de ADN y también en la televisión, en la película, vemos una tecnología que no existe. Entonces la gente quiere pruebas contundentes de que el ADN, que si quedó esta transferencia, que si era tan milímetro, que no existen, o sea, la ciencia a veces que vemos en las películas. Pero cuando vemos a estos casos donde se oye la evidencia de ADN, hay que recordar que estos jurados son personas comunes y corrientes como nosotros, ciudadanos de la comunidad que han ido a servir y a ser jurados en el caso, no son científicos. Claro. O sea, y esta ciencia a veces es sumamente complicada. Y hemos oído a personas que han estado en la corte hoy y en otros días cuando ha salido la evidencia científica que el jurado medio es que se está quedando dormido. Claro. Y yo personalmente lo he visto en casos donde yo he sido la jueza, que le he tenido que decir a mi aguacil, ok, vamos a tomar un break de 5 minutos, vamos a repartirle café a todo el mundo. Para que se despierten. Que he mandado a mi aguacil a comprarle cafecito a todo el mundo para que se despierten, porque uno ve que se le van
cerrando los ojos al jurado cuando no van entendiendo. Y a veces los abogados cometen el error de que se ponen a hablar en términos solamente científicos y el jurado ya cerró la mente, no está oyendo una palabra de lo que están diciendo. Una muy breve antes de cambiar de tema. ¿Hay ventaja para la defensa o para la fiscalía hablando de ADN? Bueno, la fiscalía tiene una ventaja aquí muy grande. La ventaja que tiene la fiscalía es el fiscal. En este caso, el fiscal que está llevando este caso también es el primer fiscal en el estado de la Florida que introdujo evidencia de ADN en una corte en la Florida. O sea, es un experto en ADN. El abogado de defensa, como estamos viendo, no es experto en ADN y aparentemente no se ha asesorado como tenía que asesorarse en ADN. O sea, es un abogado que no tiene mucha experiencia en lo que son casos de pena de muerte y no tiene mucha experiencia en lo que es el ADN y se está viendo que no la tiene. Cerramos este capítulo hablando del caso de Casey Anthony. Quería preguntarle también brevemente por una novedad que el gobierno en las últimas horas está, vamos a decir, afinando un poco la sintonía para proteger a víctimas de violencia doméstica que hacen una denuncia a la policía para que no exista riesgo de que por error puedan entrar en un proceso de deportación. Es una forma práctica, creo, de ayudar a las mujeres que son chantajeadas. Es muy importante y desde 1994 aquí en los Estados Unidos se pasó una ley federal en contra de la violencia a la mujer, que comúnmente se llama el VAWA, el Violence Against Women's Act, que protege a la mujer o a un hombre o quien sea que ha sido víctima de violencia doméstica. Y esa ley lo que dice es que si una persona ha sido víctima de violencia doméstica a manos de un residente o un ciudadano del país, que esa persona tiene derecho a pedir su estatus legal sin tener que pedir ayuda a esa persona. Por ejemplo, el individuo que se casa, el ciudadano o el residente que se casa con una persona que no tiene sus papeles y están en el proceso de tratar de conseguir los papeles a través del matrimonio, no puede en este país chantajear a la mujer con que si tú me dejas, si me reportas, te voy a llamar a la policía y vas a ver que te van a deportar. ¿Y por qué? Porque esta ley protege de que la mujer puede pedir su estatus solo con tener que demostrar de que ella ha sido la víctima de violencia doméstica. No necesita la asistencia de la persona que la ha golpeado y todo esto también se hace en secreto, o sea, todo es confidencial. La petición VAWA, que se le llama, es una petición que se somete al gobierno y no se hace en una corte abierta y no notifican a la persona tampoco al agresor para no poner a hacer la situación peor. Una buena noticia para personas que tienen que romper el silencio para evitar que el silencio sea para siempre porque terminan siendo en algunos casos víctimas mortales. Un placer. Un gusto tenerla nuevamente. Ada Pozo, abogada criminalista, ex jueza, una persona que nos guía por senderos complicados como son los de estos temas legales.